Buenos días, mi nombre es David Granada, del grado 10.3 del grupo desarrollador de software OpenMind. Y junto a mi compañero vamos a hablar qué es programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos es un paradigma de programación que llega para innovar resultados. Este en la actualidad es el más utilizado para muchos lenguajes de programación. Utiliza objetos como elementos fundamentales para dar una solución. Clases. Las clases son uno de los principales componentes de un lenguaje de programación, pues en ellos ocurren todos los procesos lógicos requeridos para un sistema. Estas clases están conformadas por nombre, contiene el nombre de la clase, el atributo, que son las propiedades que caracterizan al objeto, y métodos, que es el comportamiento y cómo interactúa el objeto. Este sistema se compone de relaciones como atributos, propiedades. Los atributos o características de una clase pueden ser de tres tipos: pública, que se caracteriza con el más, que indica que el atributo es visible para todas las personas; private, que se caracteriza con el menos, que indica que el atributo solo se puede ver desde dentro de la clase; y protected, que se caracteriza con el numeral. Quiere decir que no es accesible desde fuera de las clases, pero se puede acceder por métodos propios de la clase y los subclases derivadas. Relaciones entre clases. Bueno, ya definido lo que es clase, debemos explicar cómo se relacionan dos o más clases. Primero explicamos las cardinales de relaciones, como son uno o muchos, que se caracteriza con uno, dos punticos y un por, que quiere decir muchos más; o cero o muchos, que es lo mismo pero con un cero; o número fijo, que se caracteriza con la m. Y esa es una de las características de este ejemplo de relaciones entre clases. Este es un ejemplo de diagramas de StarUML de diagrama de clases, que nos dice que hay un profesor con un atributo que son nombres, apellidos, cédula y dedicación, que pueden haber entre uno o más profesores con lo mismo; y la materia, que hay entre uno o más con el nombre de la materia, y esto conforma una relación entre clases. Mi nombre es Sergio Guzmán y voy a continuar con los temas restantes de la exposición. Herencia. Indica una subclase. Esta hereda los métodos y atributos de la anterior superclase. Por ende, posee sus propios métodos y atributos. Bueno, acá tenemos un ejemplo entonces, donde la superclase vehículo se divide en dos clases, las cuales son auto y camioneta. Entonces se puede ver que cada uno tiene sus propios atributos y métodos. Bueno, aquí tenemos la descripción de lo que pasaba en el ejemplo. Es más como decir que se divide en dos partes. Y no solo se puede dividir en dos partes, se puede dividir en más, 3, 4, no importa el número de partes en que se divida. El caso es que depende de una superclase para tener sus propios atributos y métodos. Bueno, ahora diagrama de clases. Aquí tenemos el ejemplo de un diagrama que ya encierra todos los conceptos. Es decir, tenemos a la persona, que es un trabajador, está en la universidad y es un estudiante, y de eso también hay una herencia, como se explicaba en el ejemplo anterior. Aquí volvemos a tener el ejemplo del vehículo. Bueno, ahora objetos. Los objetos son una entidad concreta o abstracta del mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Que, como se explicaba al principio, un objeto es en sí la entidad que va a desempeñar sus funciones o lo que tenga predefinido, y tiene también un comportamiento.
Se define por los métodos u operaciones que se pueden realizar con él. Y además una identidad. Es la propiedad única que representa al objeto y lo diferencia del resto. Bueno, acá tenemos que en Java se representa creando una instancia en una palabra o new en tal caso. Se crea un objeto de clase y podemos hacer uso de los métodos o atributos de esta por medio del punto. Todo esto en Java. Bueno, acá otro ejemplo de herencia. Tenemos ahora ejemplo de animal y la herencia se basa en perro y paloma. En el perro tenemos que tiene unos atributos muy diferentes a los de la paloma, pero en sí el animal, o sea, la clase animal encierra las otras dos clases. Bueno, la herencia en Java, lo que conocemos de herencia en el mundo real, por ejemplo en la familia, son características o rasgos comunes, padres, abuelos y bueno, lo que sigue a eso. Java tiene el mismo enfoque de creación de nuevas clases basadas en clases ya existentes, de nuevo la herencia. Y podemos obtener características de las clases padres, heredando campos, atributos, métodos o funcionalidades. Es la relación de clases que conforma una jerarquía con ciertas propiedades y comportamientos. En Java solo se puede heredar una sola clase, padre, y se representa mediante la palabra extends. Esto de nuevo en Java ya vendría siendo programación. El encapsulamiento, un concepto muy importante, términos de seguridad dentro de la aplicación. La encapsulación es la forma de proteger nuestros datos dentro del sistema. ¿Cómo se desarrolla esto? Estableciendo básicamente los permisos o niveles de visibilidad o acceso de nuestros datos. Aquí, como lo muestra el ejemplo, sería la batería y de ello sale el teléfono y la tablet. Y inversamente proporcional también, teléfono y tablet y la batería. Ocultamiento. Ocultan su estructura interna, los objetos, de su alrededor o exterior de los demás. Se ocultan los datos. Solo necesitamos conocer las operaciones que tiene como interfaz para comunicarnos con él. Esto se representa en 3 niveles: la encapsulación, modificadores de acceso que nos permiten la visibilidad o restricciones de acceso en las clases y subclases. En el ejemplo se ve que lo principal, y aquí tenemos el atributo número 1, el atributo número 2 y el atributo número 3. Este ejemplo se saca de Star UML. Bueno, dentro de esto volvemos a la división de Public, Protected and Private. Entonces sería público, protegido y privado. Y pues ya lo mismo, que en público se puede acceder a los atributos o métodos de la clase, tanto dentro como afuera. En protegido se puede acceder a los atributos o métodos solo en la misma jerarquía de herencia, o sea, desde adentro, de nuevo. Y privado solo se puede acceder a los atributos o métodos de la clase en la que se encuentre. Abstracción, o también clases abstractas. Permite resaltar la parte más representativa de algo, como mostrar la mayor característica de un objeto, ignorando detalles para centrarse en lo principal. Esto solo nos lleva a lo principal, no es decir nada adyacente a esto. La propiedad que permite representar las características esenciales, significativas o notables de un objeto. Aquellas relevantes solo en el dominio del problema.
las no esenciales no entran en esto. Se encapsula y aísla la información del diseño y ejecución. Bueno, tab o tipo abstracto de datos. Esto está bien definido por el programador. Se puede manipular de modo similar a los tipos de datos definidos por el sistema. Como ejemplos podemos poner crear variables y operarlas. Tab es una colección de propiedades y de operaciones que se definen mediante una especificación que es independiente de cualquier representación, una variable independiente. Un paso más adelante en la abstracción de datos es el de los tipos definidos por el programador, como enumerados, que permiten definir específicamente el dominio de valores, dando un nombre a cada una de ellos, aunque internamente el compilador los maneje como un subrango de enteros. Las interfaces son un mecanismo, se utiliza en JavaScript similar a la herencia múltiple. Como mencionamos, en Java solo se puede extender de una sola clase, no se puede extender más de una, o sea, 2, 3. Mediante el uso de interfaces, esto se puede simular ya que el lenguaje permite implementar el número de interfaces que necesitemos. Son clases abstractas. Es común relacionarlas con un contrato en el que se define qué se debe hacer. Cada clase concreta que implemente una interfaz es obligada a implementar todos los métodos que la compongan. Por último, el polimorfismo. Es tal vez el más importante o uno de los más importantes en la programación orientada a objetos o POO. Más usados, pero muchas veces sin saber que se aplica, ya que el concepto inicial puede ser un poco confuso. De forma general, en lugar de hacerlo de forma específica, se realiza esta práctica. Se usa cuando se trabaja en la herencia y objetos de características comunes, como los cuales comparten la misma superclase y árbol jerárquico, la que permite dar la herencia. Al trabajar con este concepto optimizamos y simplificamos en gran medida nuestro trabajo. La manera más fácil de simplificar en esto de programación orientada a objetos, aquí tenemos el ejemplo que vendría siendo la clase y las subclases en un ejemplo de formas geométricas. Bueno, y esto fue todo, el video de programación orientada a objetos. Muchas gracias.